Opciones sobre acciones canceladas. La voz de Eulalia Mendizábal resonó por la sala de juntas como una sentencia de muerte. Sus dedos perfectamente manicurados deslizaron el documento de despido sobre la mesa de caoba hacia mí. Una sonrisa jugaba en las comisuras de sus labios rojos sangre. Cada una de las acciones ha sido anulada. Te irás de aquí sin nada más que tu patético paquete de indemnización. Sentí como si la habitación estuviera dando vueltas. 7 años de mi vida, 7 años de semanas de 80 horas, cumpleaños perdidos, relaciones sacrificadas, todo por esas opciones sobre acciones que se suponía serían mi libertad financiera. Génesis Biofarmacéutica acababa de salir a bolsa hace 3 meses y mis opciones consolidadas valían 2-3 millones de euros. Mi plan de escape, mi futuro. Miré hacia el documento, con las manos temblando, pero no de miedo, sino de una rabia tan pura que se sentía como hielo en mis venas. Fue entonces cuando sonreí. Estatuto 24.000 millones, dije en voz baja, con mi voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mí. La trampa de confidencialidad que tu madre firmó cuando te transfirió el cargo de presidenta. La sonrisa de Eulalia vaciló solo por un segundo, pero lo noté. Anular mis acciones anula automáticamente tu cláusula de inmunidad como presidenta. Están esperando tu dimisión en la puerta de la sala de juntas. El color desapareció de su rostro. Bienvenidos al canal de la Oficina de la Venganza, donde el karma no solo te alcanza, sino que corre un maratón en tacones de aguja y cruza la línea de meta con una sonrisa. Si te unes a nosotros por primera vez, o si has estado aquí viendo cómo se desarrolla la justicia, considera presionar ese botón de suscripción. Estamos en camino de alcanzar los 7.000 suscriptores. Y tenerte como parte de esta comunidad lo significa todo. Ahora, déjame llevarte de vuelta a donde comenzó todo esto. Mi nombre es Amaranta Valcárcel y hasta hace 3 horas era la directora senior de operaciones clínicas en Génesis Biofarmacéutica. Mi abuela me crió en un pequeño apartamento en Bilbao después de que mis padres murieran en un accidente automovilístico cuando yo tenía 6 años. Ella limpiaba oficinas por la noche y trabajaba como costurera durante el día, pero nunca dejó que nuestras circunstancias definieran nuestro valor. Me enseñó que entender de dónde vienes no significa quedarse allí. Significa recordar a las personas que te ayudaron a escalar mientras estás en tu camino hacia la cima. Esa empatía, esa conexión con la lucha, se convirtió en mi superpoder en un mundo corporativo que a menudo confunde la crueldad con la fuerza. Génesis no siempre fue la máquina fría y calculadora en la que se convirtió bajo el liderazgo de Eulalia. Cuando me uní hace 7 años, todavía estaba dirigida por su madre, Covadonga Mendizábal, una científica brillante que había construido la empresa desde una pequeña startup de 2 personas en su garaje hasta una potencia biotecnológica con más de 3.000 empleados. Covadonga creía en las ganancias, por supuesto, pero también creía en el propósito. Nuestra misión era desarrollar tratamientos asequibles para enfermedades raras que las grandes farmacéuticas ignoraban porque los márgenes de beneficio no eran lo suficientemente atractivos. Comencé como coordinadora de ensayos clínicos, gestionando el reclutamiento de pacientes y la recopilación de datos para nuestro fármaco estrella, Génesis-7, un tratamiento para un raro trastorno renal pediátrico. La paga era decente, pero lo que me mantuvo allí fueron las opciones sobre acciones, generosas concesiones que se consolidaban en un período de 4 años. Covadonga se aseguró de que cada empleado, desde los conserjes hasta la alta dirección, tuviera algo en juego. Construimos esto juntos. Nos beneficiamos juntos, decía en las reuniones de la empresa, con los ojos brillando con genuina convicción. Me volqué por completo en el trabajo. Coordiné 17 ensayos clínicos en 5 años, siempre terminando por debajo del presupuesto y antes de lo previsto. Construí relaciones con grupos de defensa de pacientes,
Suavicé los obstáculos regulatorios con la AEMPS y capacité a un equipo de coordinadores que se convirtieron en algunos de los profesionales más respetados de la industria. Mi dedicación no pasó desapercibida. Hace 3 años, Covadonga me ascendió a directora senior de operaciones clínicas, supervisando todos los ensayos de última fase en toda la cartera de la empresa. El ascenso vino con un aumento salarial significativo y, lo que es más importante, una enorme concesión de opciones sobre acciones, 150.000 acciones a un precio de ejercicio de 2,50 euros por acción. En ese momento, Génesis todavía era privada, valorada en unos 500 millones de euros. Pero teníamos 3 medicamentos acercándose a la aprobación de la AEMPS y el dinero inteligente decía que nos dirigíamos a una salida a bolsa en menos de 2 años. Si las cosas salían bien, esas opciones podrían valer millones. Salieron mejor que bien. Génesis-7 obtuvo la aprobación de la AEMPS hace 18 meses. Nuestro segundo fármaco, un tratamiento para un raro trastorno sanguíneo, le siguió 6 meses después. De repente, ya no éramos solo una startup prometedora. Éramos una empresa biotecnológica, validada con ingresos reales y un camino claro hacia la rentabilidad. Fue entonces cuando Eulalia regresó. La hija de Covadonga había pasado la década anterior saltando entre bancos de inversión en Madrid, forjándose una reputación como una negociadora despiadada que vendería a su propia abuela si el múltiplo de EBITDA fuera lo suficientemente atractivo. Había tenido una participación mínima en Génesis, apareciendo en las reuniones de la Junta quizás 2 veces al año, siempre vestida como si se dirigiera a un desfile de moda, en lugar de a una empresa biotecnológica. Pero cuando olió el dinero de la OPB, volvió corriendo a casa. Covadonga tenía 68 años y comenzaba a mostrar signos de fatiga. La junta directiva la había estado presionando discretamente para que nombrara un sucesor. Y a pesar de mis esperanzas de que ascendiera a uno de los ejecutivos que realmente había construido la empresa, ella eligió la sangre sobre el mérito. Eulalia se convirtió en la directora ejecutiva 6 meses antes de la salida a bolsa. El cambio fue inmediato y brutal. En cuestión de semanas, había despedido o forzado a irse a la mitad del equipo ejecutivo, reemplazándolos con tiburones financieros de su red en Madrid, que no sabían nada sobre el desarrollo de medicamentos, pero todo sobre exprimir los márgenes. La declaración de la misión de la empresa fue revisada, eliminando todo el lenguaje sobre tratamientos asequibles y responsabilidad social. Ahora, todo se trataba de maximizar el valor para los accionistas y optimizar la asignación de recursos. En español claro, ganancias por encima de los pacientes. Mantuve la cabeza agachada y me concentré en mis ensayos. Me quedaba menos de 1 año hasta que mi gran concesión de opciones se consolidara por completo y entonces podría cobrar e irme, tal vez abrir una firma de consultoría, ayudar a empresas biotecnológicas más pequeñas a navegar el proceso de desarrollo clínico. Había estado guardando en secreto los detalles de mis ensayos más exitosos, construyendo un portafolio que me haría atractiva para futuros clientes. Eulalia notó mi distanciamiento. Ella quería lealtad, no competencia. Quería personas que aplaudieran su brillantez y ejecutaran su visión sin cuestionar. Yo no era ninguna de las dos cosas. El primer disparo de advertencia llegó hace 4 meses. Estaba en una reunión de revisión de la cartera presentando los resultados de la fase 3 para Génesis-12, nuestro tratamiento para un raro trastorno neurológico que afecta a los niños. Los datos eran excepcionales. El fármaco cumplió con todos los criterios de valoración primarios y secundarios con efectos secundarios mínimos. Era exactamente el tipo de avance que había hecho especial a Génesis. Los próximos pasos recomendados, concluí, son solicitar la aprobación de la AEMPS y comenzar a planificar el lanzamiento comercial. Basándonos en la población de pacientes y nuestro análisis de precios, estamos viendo ingresos anuales máximos de aproximadamente 200 millones de euros.
Eulalia me miró fijamente desde el otro lado de la mesa de conferencias, con una expresión ilegible. 200 millones de euros, repitió, inexpresivamente, por un medicamento que nos llevó 6 años y 300 millones de euros desarrollar. Eso es correcto, dije, confundida por su tono. Es una enfermedad rara. La población de pacientes es de solo unos 8.000 en España, pero esto podría cambiar la vida de... Termine el programa, interrumpió. El silencio llenó la habitación. Lo siento, logré decir. Génesis -12 no cumple con nuestros nuevos obstáculos de inversión. Requerimos un mínimo del triple de retorno sobre los costos de desarrollo dentro de los 5 años posteriores al lanzamiento. Este medicamento no supera ese umbral. Termínelo y reasigne los recursos a Génesis -19. Génesis -19 era un tratamiento cosmético para la pérdida de cabello, un mercado potencial masivo, seguro, pero difícilmente la medicina que salva vidas sobre la que Génesis había construido su reputación. Eulalia, con todos los respetos, tenemos niños en el programa de uso compasivo que dependen de este medicamento. Hemos hecho compromisos con la comunidad de pacientes. No podemos simplemente, podemos, y lo haremos. Su voz era de hielo. Esto es un negocio, Amaranta, no una organización benéfica. Si no puedes entender eso, quizás no eres la persona adecuada para el equipo de liderazgo en el futuro. La amenaza quedó flotando en el aire. Me tragué la docena de respuestas que ardían en mi garganta y asentí rígidamente. ¿Entendido? Pero no lo entendía. No entendía cómo alguien podía mirar a niños moribundos y no ver nada más que un retorno de la inversión inadecuado. No entendía cómo la hija de Covadonga se había convertido en esto. Esa noche redacté mi carta de renuncia. Sobreviviría otros 8 meses hasta que mis opciones se consolidaran. Entonces me iría de este lugar y nunca miraría atrás, excepto que el destino tenía otros planes. 2 semanas después, Covadonga Mendizábal murió de un derrame cerebral. Falleció antes de que llegara la ambulancia, su brillante mente silenciada en un instante. El funeral fue un espectáculo. Eulalia se aseguró de ello. Llevaba un traje vintage de Loewe y dio un panegírico que habría ganado un Goya, hablando de la visión y el legado de su madre, mientras se posicionaba cuidadosamente como la heredera elegida de esa visión. Me quedé en la parte trasera de la iglesia viendo esta actuación y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Covadonga merecía algo mejor que esto. La empresa merecía algo mejor. Los pacientes merecían algo mejor. Pero todavía necesitaba que esas opciones se consolidaran. Así que esperé. Eulalia consolidó el poder rápidamente después de la muerte de Covadonga. La junta, repleta de inversores a los que solo les importaba la próxima OPV, le dio todo lo que quiso. Reestructuró la empresa, eliminando departamentos enteros y subcontratando funciones críticas a proveedores externos. La moral se derrumbó. La gente empezó a irse en masa. Buenas personas, personas talentosas que habían construido Génesis junto a Covadonga. Yo me quedé. 8 meses se convirtieron en 6. 6 se convirtieron en 3. La salida a bolsa finalmente ocurrió en una fresca mañana de octubre. Génesis Biofarmacéutica comenzó a cotizar a 42 euros por acción y cerró el día a 58 euros. Mis opciones con un precio de ejercicio de 50 euros de repente valían más de 8 millones de euros en papel, pero no podía ejercerlas hasta que se consolidaran y no podía venderlas hasta 90 días después de la salida a bolsa, según el acuerdo de bloqueo de la empresa. Solo tenía que sobrevivir 3 meses más. Fue entonces cuando Eulalia comenzó su campaña para obligarme a irme. Comenzó sutilmente. Mis invitaciones a reuniones clave desaparecieron misteriosamente. Los proyectos que había liderado durante años fueron reasignados a sus compinches de Madrid sin explicación. Mi equipo fue dispersado en otros departamentos y mi presupuesto se redujo en un 60%. Documenté todo, cada desaire,
cada reasignación, cada conversación. Mi abuela me había enseñado a confiar en mis instintos, y mis instintos me gritaban que Eulalia estaba construyendo un caso para despedirme antes de que mis opciones se consolidaran. 2 meses antes de la consolidación hizo su movimiento. Fui convocada a una reunión con Eulalia y Pelayo de Osma, el nuevo director de operaciones que ella había traído de sus días en la banca de inversión. Pelayo era todo lo que despreciaba de los trepas corporativos. Astuto, desalmado y completamente convencido de su propia brillantez, a pesar de no haber desarrollado nunca un medicamento ni dirigido un ensayo clínico en su vida. Amaranta, necesitamos discutir tu rendimiento, comenzó Eulalia, deslizando un documento sobre la mesa. Hemos estado rastreando varias métricas preocupantes en tu departamento. Cogí el documento. Era un plan de mejora de rendimiento, un PMR, el beso de la muerte corporativo, 30 días para cumplir objetivos imposibles o enfrentar el despido. Estas métricas, dije lentamente, escaneando la página, son de proyectos que no he gestionado en 4 meses, proyectos que fueron reasignados al equipo de Pelayo. Exactamente, Pelayo intervino, su voz goteando con falsa simpatía. Hemos tenido que limpiar varios desastres que dejaste atrás. Plazos incumplidos, presupuestos excedidos, problemas de calidad. Es realmente muy preocupante. Era una mentira. Cada palabra, yo lo sabía. Ellos lo sabían. Y sabían que yo lo sabía. Me gustaría revisar los datos específicos que respaldan estas afirmaciones, dije con calma. Archivos de proyectos, informes de presupuesto, documentos de cronogramas. Estoy segura de que ha habido algún tipo de falta de comunicación. La sonrisa de Eulalia estaba afilada como una navaja. Por supuesto, haremos que el equipo de Pelayo recopile todo y te lo envíe. Mientras tanto, necesitamos que firmes este PMR, reconociendo los problemas y comprometiéndote con el plan de mejora. Necesitaré que mi abogado revise esto primero. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Eso parece innecesario, dijo Eulalia, con una voz peligrosamente suave. A menos que planees poner las cosas difíciles con esto. Planeo ser minuciosa, respondí, devolviéndole la mirada sin parpadear. He dedicado 7 años a esta empresa. Si mi rendimiento se pone de repente en duda, quiero entender exactamente qué cambió y por qué. No firmé el PMR. En su lugar, contraté a Edurne Salazar, una de las mejores abogadas laboralistas de Barcelona, y me preparé para la guerra. Edurne era brillante. En una semana, había enviado una respuesta detallada al PMR, desmantelando sistemáticamente cada afirmación con la documentación que yo había guardado a lo largo de los años. También presentó una queja formal en Recursos Humanos sobre el ambiente de trabajo hostil e incluyó una referencia directa al momento sospechoso del PMR en relación con la fecha de consolidación de mis opciones. Eulalia retrocedió. El PMR fue retirado silenciosamente y me dejaron en paz para terminar mi tiempo. Un mes antes de la consolidación, comencé a planificar mi salida. Actualicé mi currículum, contacté a mi red de contactos y programé reuniones con cazatalentos. Había terminado con Génesis. El día que mis opciones se consolidaran, las ejercería, sobreviviría el período de bloqueo de 90 días, vendería las acciones y me alejaría con suficiente dinero para nunca tener que trabajar para alguien como Eulalia otra vez. Debería haber sabido que no sería tan fácil. 3 días antes de mi fecha de consolidación, recibí una invitación de calendario para una sesión de planificación estratégica con Eulalia. Sin agenda, sin otros asistentes en la lista, solo nosotras 2 y una sala de conferencias. Casi no fui. Cada instinto me decía que era una trampa, pero estaba tan cerca de la línea de meta y no podía arriesgarme a darle ninguna excusa para afirmar que estaba siendo insubordinada. Llegué a la sala de juntas exactamente a tiempo. Eulalia ya estaba allí, sentada a la cabecera de la mesa como una reina en su trono. Frente a ella había una sola carpeta. Amaranta,
Gracias por venir, dijo ella, haciendo un gesto hacia la silla frente a ella. Por favor, siéntate. Me senté, manteniendo mi expresión neutral. Iré directo al grano, continuó Eulalia, abriendo la carpeta. Hemos decidido rescindir tu contrato laboral, con efecto inmediato. Mi corazón se detuvo. ¿Bajo qué motivos? Violación de tu contrato de trabajo, específicamente las cláusulas de no competencia y confidencialidad. Deslizó un documento sobre la mesa. Era una copia impresa de un correo electrónico que le había enviado a un antiguo colega, ahora vicepresidente en una empresa biotecnológica competidora, hace 3 semanas. El correo era inofensivo, solo chismes de la industria y una actualización sobre mi búsqueda de empleo. Pero Eulalia había resaltado una frase en amarillo. Los datos clínicos de nuestros ensayos recientes han sido excepcionalmente fuertes, particularmente en el ámbito de las enfermedades raras. Esto, dijo Eulalia, tocando la frase resaltada con una uña manicurada, constituye la divulgación de información confidencial de la empresa a un competidor. Es una clara violación de tu contrato de trabajo. La miré con incredulidad. Esa es información pública. Emitimos un comunicado de prensa sobre los resultados de esos ensayos hace 2 meses. El comunicado de prensa hablaba de datos preliminares. Tu correo implica tener acceso a información clínica detallada que no ha sido divulgada públicamente. No implica nada. Estaba haciendo una pequeña charla con un colega. Esa es tu interpretación. Nuestro equipo legal no está de acuerdo. Deslizó otro documento sobre la mesa. Esta es tu carta de despido, según la sección 7.3 de tu contrato de trabajo. El despido procedente resulta en la pérdida inmediata de toda compensación en acciones no consolidada. Y ahí estaba la verdadera razón de esta farsa. Mis opciones sobre acciones. 150.000 acciones que valdrían más de 8 millones de euros, esfumadas de un plumazo. No puedes hacer esto, dije, odiando cómo me temblaba la voz. Esto es completamente inventado. Solo estás intentando robar mis opciones antes de que se consoliden. Opciones sobre acciones canceladas. La voz de Eulalia de repente se elevó, aguda y triunfante. Estaba disfrutando de esto, alimentándose de mi angustia como un vampiro. Cada una de las acciones ha sido anulada. Te irás de aquí sin nada más que tu patético paquete de indemnización. La habitación dio vueltas. 7 años. 7 años de mi vida intercambiados por nada, porque este monstruo quería ahorrarle a la empresa 8 millones de euros. Pero entonces algo hizo clic en mi cerebro. Un recuerdo de hace 18 meses, durante la transición de liderazgo, cuando Eulalia asumió como directora ejecutiva. Había habido una reunión especial de la Junta para revisar los estatutos corporativos, actualizándolos para reflejar la nueva estructura de liderazgo y prepararse para la OPV. Me habían pedido que tomara notas en esa reunión, ya que el secretario corporativo habitual estaba de baja médica. Me había sentado en un rincón con mi portátil, registrando diligentemente cada discusión, cada votación, cada enmienda a los documentos rectores de la empresa, y recordé un estatuto en particular, el estatuto 24.000 millones. Había sido propuesto por el abogado de Covadonga, un viejo y malhumorado abogado corporativo llamado Gumersindo Velasco, que había estado en la empresa desde su fundación. El estatuto estaba diseñado para proteger la compensación en acciones de los empleados exactamente de este tipo de extralimitación ejecutiva. El lenguaje era complejo, enterrado en jerga legal, pero la intención era clara. Cualquier ejecutivo con autoridad a nivel de presidente que anulara unilateralmente las opciones sobre acciones de los empleados por razones distintas a una conducta criminal provocaría automáticamente una revisión de su propia compensación y autoridad. Más importante aún, anularía ciertas cláusulas de inmunidad que protegían a los ejecutivos de las demandas de los accionistas. Era la póliza de seguro de Covadonga, su forma de asegurarse de que quien la sucediera no pudiera destruir el programa de acciones para empleados que había construido. Y Eulalia no tenía idea de que existía.
Covadonga había firmado los estatutos actualizados en uno de sus últimos actos como presidenta apenas unos días antes de su derrame cerebral. Eulalia había estado demasiado ocupada planeando la gira de la OPV como para prestar atención a las minucias del gobierno corporativo. Había heredado el título de presidenta junto con todos los derechos y responsabilidades codificados en esos estatutos, incluido el estatuto 24.000 millones. Sentí que una sonrisa se formaba en mis labios, fría y calculadora. «Algo gracioso», espetó Eulalia, claramente irritada de que yo no estuviera rogando ni llorando. «Estatuto 24.000 millones», dije en voz baja, con mi voz firme a pesar de la adrenalina que surgía por mis venas. Su expresión parpadeó, confusión, luego preocupación. «¿Qué? La trampa de confidencialidad que tu madre firmó cuando te transfirió el cargo de presidenta». Me recliné en mi silla, viendo cómo el color comenzaba a desaparecer de su rostro. «Anular mis acciones anula automáticamente tu cláusula de inmunidad como presidenta. Están esperando tu dimisión en la puerta de la sala de juntas». Los ojos de Eulalia se abrieron de par en par. «¿Estás mintiendo?» «Lo estoy». Saqué mi teléfono y abrí mi correo electrónico. Me tomé la libertad de comunicarme con Gumersindo Velasco esta mañana cuando recibí tu misteriosa invitación a la reunión. ¿Recuerdas a Gumersindo, el abogado de tu madre, el que redactó las enmiendas de los estatutos hace 18 meses? Giré mi teléfono para que pudiera ver el hilo de correos electrónicos. Gumersindo había respondido en menos de una hora, claramente disfrutando de la oportunidad de explicar la trampa legal que Covadonga había preparado. Según Gumersindo, continué, el estatuto 24.000 millones fue diseñado específicamente para prevenir exactamente lo que estás tratando de hacer. Cualquier cancelación unilateral de acciones de empleados consolidadas o casi consolidadas desencadena una revisión automática por parte de la Junta. Durante esa revisión, la inmunidad de la presidenta frente a las demandas derivadas de los accionistas queda suspendida. Observé cómo asimilaba las implicaciones. Génesis había salido a bolsa a 42 euros y cerró ayer a 61 euros por acción. Los accionistas estaban contentos por ahora, pero ya había rumores de descontento sobre el estilo de gestión de Eulalia, el éxodo de empleados experimentados, el alejamiento de la cultura orientada a la misión que Covadonga había construido. Si esos accionistas de repente tuvieran base legal para demandar a Eulalia, personalmente por mala gestión, por las decisiones controvertidas que había tomado, por la destrucción de valor que su liderazgo había causado bajo la superficie del aumento del precio de las acciones. «No lo harías», susurró Eulalia. «No tendría que hacerlo», respondí. «Gumersindo está obligado por ley a informar las violaciones de los estatutos a la junta directiva. Le reenvié tu carta de despido hace una hora. Estaba programado para informar a los directores independientes a las 3 de la tarde. Miré mi reloj. Eran las 15:47, justo a tiempo. El teléfono de Eulalia vibró, luego otra vez y otra vez. Miró la pantalla y vi cómo su rostro se transformaba del triunfo confiado al gris de la ceniza. «La Junta está convocando una reunión de emergencia», dije en tono conversacional. «Creo que les gustaría discutir tu decisión de anular mi compensación en acciones, entre otras preocupaciones que se han planteado sobre tu liderazgo». Gumersindo mencionó algo sobre violaciones del deber fiduciario y posible fraude de valores de la CNMV, pero estoy segura de que es solo un malentendido. Las manos de Eulalia temblaban. «Ahora, esto es, no puedes. Soy la directora ejecutiva, soy la presidenta. No pueden simplemente». En realidad, según el estatuto 24.000 millones, sí pueden. Me puse de pie, recogiendo mis cosas. La cláusula de inmunidad, que ahora es nula, era lo único que te protegía de la responsabilidad personal por algunas de tus decisiones más creativas. La cancelación de Génesis -12, por ejemplo. ¿Sabías que los grupos de defensa de los pacientes presentaron una queja formal
ante la CNMV sobre eso, alegaron que mataste un programa de medicamentos prometedor para inflar artificialmente las métricas de rentabilidad a corto plazo antes de la OPV. Eso era una novedad para ella. Me di cuenta por la forma en que sus ojos se abrieron aún más. Sin la inmunidad de la presidenta, estás expuesta personalmente a cualquier demanda de los accionistas que surja de esa investigación. Y Gumersindo me dice que hay al menos otras 6 decisiones en los últimos 8 meses que podrían formar la base para litigios derivados. La junta directiva probablemente esté calculando su exposición en este momento y decidiendo si vales la pena como riesgo. El teléfono de Eulalia sonó, miró el identificador de llamadas y se estremeció. Era Fulgencio Quirós, el director independiente principal. No contestó. Probablemente deberías contestar eso, sugerí. Aunque me imagino que querrán tener la conversación en persona. La sala de juntas está justo al final del pasillo, después de todo. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y miré hacia atrás. Eulalia todavía estaba congelada en su silla, mirando su teléfono mientras seguía sonando. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije. Tu madre construyó algo extraordinario. Creó una empresa que ganaba dinero y salvaba vidas. Construyó una cultura en la que las personas se sentían valoradas y comprometidas con la misión. Podrías haber continuado con ese legado. Podrías haber sido una líder a la que valiera la pena seguir. Negué con la cabeza. Pero viste símbolos de euros en lugar de seres humanos. Viste a los empleados como centros de costes en lugar de activos. Y ahora vas a perderlo todo porque fuiste demasiado codiciosa para dejar que una persona se quedara con lo que se había ganado. Abrí la puerta y salí al pasillo. La planta ejecutiva estaba inquietantemente silenciosa. Todos estaban en la reunión de emergencia de la Junta o habían encontrado razones urgentes para estar en otro lugar. Mientras caminaba hacia el ascensor, pasé por la sala de juntas. A través de las paredes de cristal, pude ver a Fulgencio Quirós y a los demás directores independientes reunidos alrededor de la mesa, con expresiones graves. Gumersindo Velasco también estaba allí, con una gruesa carpeta de documentos frente a él. Fulgencio me vio y me hizo un pequeño asentimiento. Le devolví el asentimiento. El ascensor llegó y entré. Mientras las puertas se cerraban, vi a Eulalia salir de la sala de conferencias, con el rostro pálido, su andar seguro reemplazado por pasos inciertos hacia la sala de juntas donde le esperaba su ajuste de cuentas. Debería haberme sentido triunfante. Acababa de desplegar un arma nuclear corporativa y verla detonar en tiempo real. Pero sobre todo, me sentía cansada. La verdad es que el estatuto 24.000 millones era un bisturí, no un mazo. No destituía automáticamente a Eulalia del poder. Simplemente la exponía a la rendición de cuentas, de la cual pensaba que era inmune. Lo que sucediera a continuación dependería de la Junta, de los accionistas, de si los directores independientes tendrían el valor de plantarle cara. Pero yo había hecho mi parte, había tirado del hilo que desenredaría su imperio de crueldad. Edurne Salazar estaba esperando en el vestíbulo cuando salí del ascensor. Le había enviado un mensaje de texto desde la sala de juntas, avisándole sobre lo que se estaba desarrollando. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras caminábamos hacia el garaje subterráneo. Pregúntame cuando sepa si funcionó, respondí. Oh, funcionó. Edurne sonrió ampliamente. Acabo de colgar el teléfono con Gumersindo. La junta directiva está votando si solicita la dimisión inmediata de Eulalia. Aparentemente, Fulgencio Quirós está presionando mucho para ello. Resulta que él era uno de los amigos más antiguos de Covadonga y había estado buscando una excusa para destituir a Eulalia desde la salida a bolsa. Me detuve en seco. Realmente la van a despedir. Probablemente no despedirla, más bien ofrecerle una opción: dimitir elegantemente con una indemnización modesta o ser despedida de forma procedente y enfrentarse a las demandas de los accionistas sin ningún apoyo de la empresa. La sonrisa de Edurne se ensanchó. De cualquier manera, ella está acabada.
y Fulgencio dejó en claro que cualquier resolución implica proteger tu compensación en acciones. Aparentemente ha estado furioso por la forma en que Eulalia ha estado tratando a los empleados de la vieja guardia. El peso que había estado cargando durante meses de repente desapareció. Mis opciones estaban a salvo. Más que eso, me había protegido y posiblemente había salvado a Génesis de una mayor destrucción bajo el liderazgo de Eulalia. Hay más, añadió Edurne. Fulgencio quiere reunirse contigo mañana. Extraoficialmente, mencionó que la Junta está buscando un director de operaciones interino mientras buscan un nuevo director ejecutivo, alguien que comprenda la misión original de la empresa y tenga la experiencia operativa para estabilizar el barco. La miré fijamente. Quiere ofrecerme el puesto de directora de operaciones. Quiere hablar contigo al respecto. No hay garantías, pero creo que estarías en una posición sólida para negociar. Mi teléfono vibró. Un correo electrónico del secretario de la Junta de Génesis. Todas las acciones de compensación de capital tomadas en las últimas 72 horas han sido revertidas en espera de una revisión por parte de la Junta de los Protocolos de Autoridad Ejecutiva. El cronograma de consolidación de sus opciones sobre acciones sigue en marcha según su acuerdo de concesión original. Leí el correo 2 veces solo para asegurarme de que no estaba alucinando. Mis opciones estaban a salvo, 8 millones de euros, aún en camino de consolidarse en 3 días, y posiblemente una oferta de directora de operaciones que me permitiría ayudar a restaurar Génesis a lo que Covadonga había imaginado. El ascensor sonó detrás de nosotras y me di la vuelta para ver quién venía. Era Pelayo de Osma, la mano derecha de Eulalia, llevando una caja de archivo llena de artículos personales de su escritorio. Su rostro estaba rojo y no nos miró a los ojos mientras pasaba apresuradamente junto a nosotras hacia el garaje. Edurne levantó una ceja. Parece que la purga ha comenzado. Esa noche me senté en mi apartamento con una copa de vino, todavía procesando todo lo que había sucedido. Mi teléfono había estado vibrando sin parar. Colegas enviando mensajes de texto con felicitaciones mezcladas con confusión sobre lo que estaba sucediendo a nivel ejecutivo. Cazatalentos que de alguna manera ya habían escuchado que yo estaba disponible. Y una llamada inesperada del mismísimo Gumersindo Velasco. Covadonga estaría orgullosa, había dicho el viejo abogado, con voz cálida de aprobación. Ella implementó ese estatuto porque conocía a su hija. Esperaba que Eulalia estuviera a la altura de las circunstancias, pero se preparó para la posibilidad de que no lo hiciera. Hiciste exactamente lo que Covadonga pretendía. Usaste las herramientas que ella dejó atrás para proteger lo que había construido. Solo estaba protegiendo mi propio capital. Había respondido, incómoda, con los elogios. Tal vez, pero también protegiste a la empresa de alguien que la estaba destruyendo desde adentro. Eso requiere valor. Después de colgar, saqué una vieja foto que guardaba en el cajón de mi escritorio. Era de mi primer día en Génesis, tomada en un picnic de la empresa hace 7 años. Covadonga estaba en el centro de la imagen, rodeada de empleados. Su rostro se iluminaba con genuina alegría. Yo estaba a un lado, apenas visible, solo otra nueva empleada en una multitud de caras. Me pregunté qué pensaría Covadonga de lo que había hecho. ¿Lo vería como justicia o traición? Su hija estaba a punto de perderlo todo porque yo había convertido un estatuto corporativo en un arma. Pero entonces recordé Génesis-12, el medicamento que Eulalia había cancelado para aumentar la rentabilidad a corto plazo. Pensé en las familias que habían estado contando con ese tratamiento, en los niños que seguirían sufriendo, porque Eulalia no podía ver más allá del informe de ganancias del próximo trimestre. No, había hecho lo correcto. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un correo electrónico de Fulgencio Quirós con una invitación a una reunión para las 9 de la mañana del día siguiente. Asunto: el futuro de Génesis. Acepté la invitación y me permití una pequeña sonrisa. A la mañana siguiente, llegué a la sede de Génesis a las 8:45 a.
M. El edificio se sentía diferente, más ligero de alguna manera, como si una niebla opresiva se hubiera levantado de la noche a la mañana. Los empleados que habían estado caminando como zombies durante meses estaban charlando en los pasillos, con sus voces cautelosamente optimistas. Fulgencio Quirós se reunió conmigo en una pequeña sala de conferencias en la planta ejecutiva, lejos de la sala de juntas, donde Eulalia había intentado destruir mi carrera hacía menos de 24 horas. Amaranta, gracias por venir. Fulgencio tenía casi 70 años, con cabello plateado y ese tipo de rostro curtido que sugería que había visto todos los dramas corporativos imaginables y era demasiado mayor para dejarse impresionar por ninguno de ellos. Iré directo al grano. Eulalia dimitió anoche, con efecto inmediato. La junta directiva ha aceptado su renuncia y está comenzando la búsqueda de un nuevo director ejecutivo. Asentí, insegura de qué respuesta era la apropiada. Necesitamos estabilidad de liderazgo mientras esa búsqueda está en marcha, continuó Fulgencio. La empresa se encuentra en una coyuntura crítica. La salida a bolsa fue un éxito, pero nos enfrentamos a importantes desafíos operativos. La moral de los empleados está por los suelos. Hemos perdido talento clave. Nuestra estrategia de cartera es un desastre. Y, francamente, la comunidad inversora está empezando a hacer preguntas sobre nuestra dirección. Se inclinó hacia adelante, con los ojos serios. Yo conocí a tu abuela, Amaranta. Eso me pilló por sorpresa. ¿Tú qué? Dolores Valcárcel. Trabajó como costurera para la boutique de mi esposa en Bilbao durante años. Hacía los arreglos más hermosos. Podía coger un vestido de 50 euros de unos grandes almacenes y hacer que pareciera de alta costura. Fulgencio sonrió ante el recuerdo. Cuando me enteré de que te habías unido a Génesis, investigué tus antecedentes. Dolores solía hablar de ti todo el tiempo, de lo orgullosa que estaba de que hubieras obtenido tu título, de que estuvieras trabajando en biotecnología. Falleció. ¿Qué? Hace 4 años. 5, dije en voz baja, con la garganta apretada. Lo siento. Fue una mujer extraordinaria. La expresión de Fulgencio se volvió seria de nuevo. Estaría orgullosa de lo que hiciste ayer. No por las maniobras corporativas, aunque estuvieron ejecutadas de manera impresionante, sino por el porqué detrás de ellas. No lo hiciste solo por el dinero, lo hiciste porque Eulalia estaba destruyendo algo que valía la pena preservar. No confiaba en mí misma para hablar, así que solo asentí. La junta directiva quiere ofrecerte el puesto de directora de operaciones con efecto inmediato. Armaremos un paquete de compensación competitivo que incluirá una importante concesión de acciones. Tu principal responsabilidad será estabilizar las operaciones mientras buscamos un nuevo director ejecutivo. Eso significa reconstruir el equipo de liderazgo, restaurar la cultura y volver a encarrilar nuestra cartera clínica. ¿Qué pasa con la búsqueda del director ejecutivo?, pregunté. ¿A quién están buscando? La sonrisa de Fulgencio fue reveladora. Buscamos a alguien que entienda tanto la ciencia como el negocio. Alguien que haya demostrado que puede ejecutar a nivel operativo manteniendo a la vista la misión. Alguien que tenga el respeto de la base de empleados y el valor de enfrentarse a la junta cuando sea necesario. Hizo una pausa. Buscamos a alguien como tú, Amarán. Pero entendemos si primero necesitas tiempo en el puesto de directora de operaciones. Construir una empresa no es una carrera de velocidad. La implicación era clara. Esto era una prueba. Demostrar mi valía como directora de operaciones y el puesto de directora ejecutiva podría seguirle. Necesitaré traer a mi propio equipo de liderazgo, dije, con mi mente ya corriendo a través de la lista de personas talentosas que habían dejado Génesis durante el año pasado. Algunas de las mejores personas que teníamos abandonaron el barco cuando Eulalia asumió el cargo. Quiero traerlos de vuelta. Hecho. Tendrás plena autoridad sobre la estructura organizativa y las contrataciones. Y Génesis-12, quiero reiniciar ese programa. Fulgencio asintió. La Junta ya está preparada para aprobar eso. Hemos recibido un interés preliminar por parte de la EMPS sobre una vía de revisión acelerada dada la necesidad de los pacientes. Será caro, pero es lo correcto. Entonces acepto.
Nos dimos la mano, y así de simple, pasé de casi perderlo todo a convertirme en la directora de operaciones de una empresa biotecnológica que cotiza en bolsa y está valorada en 3.000 millones de euros. La noticia se supo internamente en menos de una hora. Mi teléfono explotó con mensajes, algunos de felicitación, otros cautelosamente optimistas y unos pocos que claramente eran de personas que intentaban volver a ganarse mi favor. Después de meses de evitarme, pasé el resto del día en reuniones consecutivas con los jefes de departamento, intentando evaluar el daño que había hecho Eulalia y priorizar qué necesitaba arreglarse primero. La imagen que surgió fue peor de lo que esperaba. Programas clínicos enteros habían sido desmantelados. Las relaciones clave con los proveedores habían sido destruidas por la agresiva reducción de costes de Pelayo de Osma. La reputación de la empresa en la comunidad de defensa de los pacientes estaba en ruinas. Pero también había puntos brillantes. La ciencia aún era sólida. Los medicamentos de nuestra cartera en fase avanzada seguían siendo viables. Y lo más importante, los empleados que habían sobrevivido a la purga de Eulalia estaban hambrientos de un liderazgo en el que pudieran creer. A las 19:00 estaba agotada pero llena de energía. Ya había hecho 3 contrataciones clave, todas de antiguos empleados de Génesis que se habían ido durante el reinado del terror de Eulalia, y había programado una asamblea general para el día siguiente para dirigirme a toda la empresa. Mientras estaba recogiendo para irme, llamaron a la puerta de mi oficina. «Espera, necesito usar un nombre diferente». Era Lizardo Montes, uno de nuestros científicos senior que había estado en la empresa desde los primeros días. «Siento molestarte», dijo él, flotando con incertidumbre en el umbral de la puerta. «Solo quería decirte gracias por lo que hiciste, por enfrentarte a ella». Solo estaba protegiendo mis opciones. Desvié el tema incómoda con los elogios. «No». Lizardo negó con la cabeza firmemente. «Te enfrentaste a una abusadora que estaba destruyendo todo lo que Covadonga construyó. La mitad de la empresa quería hacer lo que tú hiciste. Pero teníamos demasiado miedo. Tú no lo tuviste. Se fue antes de que yo pudiera responder, pero sus palabras se quedaron conmigo. Tal vez había sido valiente, o tal vez simplemente había estado lo suficientemente desesperada como para correr un riesgo que por casualidad dio sus frutos. De cualquier manera, ahora estaba aquí y tenía la responsabilidad de aprovechar al máximo esta oportunidad. 3 días después, mis opciones sobre acciones se consolidaron justo a tiempo. Las ejercí inmediatamente, pagando 375.000 euros por acciones que valían más de 8 millones de euros a los precios actuales del mercado. Pero no vendí. Todavía no. Si iba a reconstruir Génesis, necesitaba involucrarme personalmente en el juego. Los empleados necesitaban ver que su nueva directora de operaciones estaba invertida en el éxito a largo plazo de la empresa, no solo buscando un pago rápido. De todos modos, el periodo de bloqueo expiraría en 67 días. Podía esperar. La Asamblea General estaba a reventar y solo había espacio para estar de pie. Me paré en el pequeño escenario de la cafetería, mirando a cientos de caras, algunas esperanzadas, otras escépticas, todas esperando ver si yo era la verdadera solución o simplemente otra ejecutiva que prometería cambios y entregaría más de lo mismo. No voy a fingir que el último año no ha sido difícil. Comencé, con mi voz firme a pesar de mis nervios. Hemos perdido a buenas personas. Hemos perdido de vista nuestra misión. Hemos tomado decisiones que priorizaron las ganancias a corto plazo sobre los pacientes a los que se supone que debemos servir. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara. Pero vamos a arreglarlo. A partir de hoy, Génesis vuelve a sus raíces. Vamos a desarrollar medicamentos que importen para los pacientes que los necesitan, incluso si los rendimientos financieros no son a nivel de éxito de taquilla. Vamos a reconstruir una cultura en la que las personas se sientan valoradas y escuchadas, y vamos a hacerlo juntos. Los aplausos comenzaron lentamente. Luego se convirtieron en algo que se sentía como alivio, mezclado con esperanza. Durante las siguientes semanas,
Trabajé jornadas de 16 horas reconstruyendo lo que Eulalia había roto. Reinicié el programa Génesis-12 y llamé personalmente a los grupos de defensa de pacientes para disculparme por la forma en que habían sido tratados. Reestructuré el equipo de operaciones clínicas, promoviendo a coordinadores talentosos que habían sido pasados por alto. Despedí a los peores compinches de Eulalia y traje de vuelta a líderes experimentados que entendían la misión de la empresa. La Junta me dio una libertad de operación notable, confiando en que sabía lo que debía hacerse. Fulgencio Quirós me consultaba regularmente, ofreciendo consejos cuando se los pedía, pero por lo demás, apartándose de mi camino. A los 2 meses de mi mandato como directora de operaciones, recibimos la aprobación de la AEMPS para Génesis-15, nuestro tratamiento para el raro trastorno sanguíneo. Fue una validación de que la ciencia seguía siendo sólida, de que todavía podíamos ejecutar a pesar del caos organizativo del año pasado. El precio de las acciones subió a 73 euros por acción. Mis opciones valían ahora más de 10 millones de euros. Finalmente, vendí la mitad de mi posición, usando las ganancias para pagar mis préstamos estudiantiles y comprar una casa modesta y establecer una fundación benéfica a nombre de mi abuela para brindar becas a jóvenes de Bilbao que persiguieran carreras en campos C-Team. La otra mitad la conservé porque esto aún no había terminado. 4 meses después de la dimisión de Eulalia, la junta directiva me ofreció oficialmente el puesto de directora ejecutiva. Acepté. El comunicado de prensa salió a la mañana siguiente y mi teléfono explotó de inmediato con solicitudes de los medios. La narrativa era demasiado perfecta para que la prensa de negocios la ignorara. Joven ejecutiva burla a jefa despiadada, salva a la empresa y asciende a la cima. Pero la realidad era más compleja. Había tenido suerte de que Covadonga hubiera puesto en marcha el estatuto 24.000 millones. Suerte de que me hubieran pedido que tomara notas en esa reunión de la Junta. Suerte de que Gumersindo Velasco todavía estuviera cerca para explicar las implicaciones legales. Y había estado desesperada. Si mis opciones ya se hubieran consolidado, ¿habría asumido el riesgo? ¿Me habría enfrentado a Eulalia si no tuviera millones de euros en juego? Quería creer que lo habría hecho, pero no estaba segura. De lo que sí estaba segura era de que ahora tenía una responsabilidad, no solo con los accionistas o la Junta, sino con los empleados que se habían quedado con Génesis en los peores momentos, y con los pacientes que contaban con nosotros para desarrollar tratamientos que nadie más tocaría. Mi primera gran decisión como directora ejecutiva fue reestructurar nuestro programa de compensación en acciones, asegurándome de que cada empleado, desde los conserjes hasta el equipo ejecutivo, tuviera opciones sobre acciones significativas que realmente se consolidaran. Lo llamé el Plan de Acciones del Legado de Covadonga Mendizábal y se convirtió en un modelo que otras empresas biotecnológicas empezaron a copiar. La segunda decisión fue establecer una junta de ética independiente con autoridad real para revisar las principales decisiones estratégicas y garantizar que estuvieran alineadas con la misión de la empresa. Se acabó el eliminar medicamentos prometedores solo para engordar los números trimestrales. El precio de las acciones de Génesis no se disparó bajo mi liderazgo de la manera en que podría haberlo hecho bajo alguien más enfocado en los retornos a corto plazo para los accionistas, pero creció de manera constante, y lo que es más importante, también lo hizo nuestro impacto. Conseguimos la aprobación de 3 medicamentos más en mis primeros 2 años como directora ejecutiva, incluido Génesis-12. El tratamiento para la rara enfermedad renal pediátrica que Eulalia había intentado eliminar. Aún recuerdo el día que obtuvimos esa aprobación. Organizamos una celebración en nuestra sede e invitamos a asistir a las familias de los pacientes. Había una niña de 6 años llamada Aroa que había estado en nuestro programa de uso compasivo. Había estado en silla de ruedas cuando comenzó el programa. Para la celebración, estaba corriendo por la cafetería llena de energía, con sus riñones funcionando normalmente por primera vez en su vida.
Su madre me buscó después, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Usted salvó la vida de mi hija», dijo ella, agarrando mis manos. «Los científicos salvaron su vida. Desvié yo. Yo solo me aseguré de que el programa no fuera cancelado». «No». Ella negó con la cabeza firmemente. «Si no te hubieras plantado cuando lo hiciste, Génesis -12 estaría muerta. Aroa aún se estaría deteriorando. Tú la salvaste». Esa noche, sola en mi oficina, finalmente me permití llorar. No de tristeza o estrés, sino por el abrumador peso de la gratitud y la responsabilidad. Por esto era por lo que la pelea con Eulalia había importado. No por el dinero, no por el título, sino por momentos como este. Las secuelas de la renuncia de Eulalia fueron menos dramáticas de lo que esperaba. Cayó de pie, como siempre lo hace la gente como ella, asumiendo un alto cargo en una firma de capital privado, donde su enfoque despiadado hacia la reducción de costes era considerado un activo en lugar de una responsabilidad. Nunca volvimos a hablar después de aquel día en la sala de juntas. Pelayo de Osma y el resto de su círculo íntimo se dispersaron hacia otras empresas, con sus currículums pasando por alto convenientemente su tiempo en Génesis durante el período de transición. Fulgencio Quirós sirvió en la Junta durante otros 3 años antes de jubilarse, pero siguió siendo un mentor y amigo. Me dijo una vez que verme reconstruir Génesis le recordó por qué se había enamorado de los negocios en primer lugar. La posibilidad de que las empresas pudieran ser una fuerza para el bien en el mundo, no solo máquinas de extracción de riqueza. Gumersindo Velasco falleció 18 meses después de que me convirtiera en directora ejecutiva. En su funeral, su hija me dijo que uno de los momentos de mayor orgullo en toda su carrera legal fue ver que el Estatuto 24.000 millones funcionara exactamente como Covadonga había previsto. «Él te llamaba una luchadora», dijo ella. «Decía que le recordabas a Covadonga cuando era joven». Mantuve una foto de Covadonga en mi escritorio justo al lado de la de mi abuela. 2 mujeres que me enseñaron que de dónde vienes importa menos que lo que haces con las oportunidades que se te dan, que la empatía y la fuerza no son opuestas. Son fuerzas complementarias que hacen posible un liderazgo real. Mirando hacia atrás, a menudo me preguntan si lo volvería a hacer todo de nuevo, sabiendo los riesgos que tomé. La respuesta es sí, sin dudarlo. No por el dinero o el título, sino porque la alternativa era impensable. Dejar que Eulalia robara lo que yo me había ganado, destruyera lo que Covadonga había construido y lastimara a los pacientes que dependían de nosotros. Ese habría sido el verdadero fracaso. Enfrentarme a ella me costó sueño, estrés y años de mi vida, pero me dio algo más valioso: la prueba de que el sistema no siempre protege a los acosadores. A veces, si eres lo suficientemente inteligente y lo suficientemente valiente, puedes hacer que funcione para la justicia en su lugar. Si has llegado hasta aquí en mi historia, espero que te haya recordado que la tiranía en el lugar de trabajo no tiene por qué soportarse en silencio. A veces, las herramientas que necesitas para contraatacar ya están ahí, enterradas en contratos o estatutos o políticas que nadie se molestó en leer con cuidado. Y si encontraste valor en escuchar cómo se desarrolló esto, considera suscribirte al canal de la Oficina de la Venganza. Comparte estas historias con alguien que necesite escuchar que defenderse es posible. Juntos, estamos construyendo una comunidad de 7.000 suscriptores que creen que la rendición de cuentas importa y que vale la pena luchar por la justicia. El marcador no siempre favorece a los poderosos. A veces, con la preparación adecuada y un poco de coraje, favorece a las personas que se niegan a rendirse.